Buenas a todos. Nos quedan poquitas clases, de hecho nos quedan 2 clases de verdad, la de hoy y una más, y después tenemos una clase de repaso y ya viene el parcial. Recuerden que este viernes cierra o sea, es la fecha de entrega de TP, así que intentan entregar antes de esa fecha. Bueno, lo que tenemos para hacer hoy es básicamente estudiar el método de K-medias, que son los ejercicios del 7 al 10 de la práctica. Y la vez que viene van a ver lo que falta, que son otros 2 métodos. El método de Bescan y el método jerárquico, que van a ver hoy en la teórica. Entonces, empecemos por un ejercicio medio tonto, a mano, que es este primero. Tenemos este conjunto de datos y queremos calcular a mano la clasificación que da el algoritmo de K-medias con ciertos datos iniciales, estos baricentros. Entonces, es un ejercicio tonto porque nadie en su sano juicio va a correr el algoritmo de K-medias a mano. Es un algoritmo iterativo típicamente pensado para que lo haga la computadora. La ventaja de hacerlo alguna vez a mano, en un ejemplo chiquitito, obviamente, es hacerse una idea más o menos de cómo funciona, que siempre viene bien tenerlo en la cabeza, porque si uno lo usa con la compu y se encuentra con que algo no da lo que uno espera, o algo funciona mal, o lo que fuera, está bueno tener una cierta noción de lo que está haciendo el algoritmo para ayudarnos a pensar por qué está dando mal, o lo que sea que esté pasando. Bueno, entonces arranquemos, hagamos un ejemplito a mano y después pasamos a hacerlo con la compu, que es lo que uno quiere hacer. Y entonces vamos a ir para acá, ya lo tengo marcados los puntitos esos que teníamos en el gráfico, son el 0, 0, el 0, 1, el 1, 1, el 1, 2, el 2, 2, el 2, 3, el 3, 2, el 3, 3. Y entonces lo que nos decía el enunciado es arrancar con B1, o sea, el baricentro del primer clúster acá, en el 0, 0, y el baricentro del segundo clúster en el 3, 3, o sea, en la otra punta. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué es lo que hacía el algoritmo de K-medias? El algoritmo de K-medias minimizaba, o sea, fabricaba cierta cantidad de clústeres, cuantos los que uno le diga a priori, y por lo tanto uno tiene que elegir de entrada cuántos grupos quiere fabricar. En este caso vamos a fabricar 2. Y tiene que dar alguna noción de por dónde arrancar. Y entonces lo que va a hacer el algoritmo es terminar minimizando a partir de los valores que uno generó. Eso es problemático, ahora vamos a ver por qué. Va a generar los conjuntos de manera tal que el bloque, o sea, yo agarro, o sea, vamos a ponerlo así, K-medias, minimiza esto, ¿sí? El W, que era la suma sobre todos los clústeres, en este caso son 2 clústeres, así que este valorcito de acá arriba de K es igual a 2, de la suma sobre los X en el clúster Y, de la norma de X menos mu sub I al cuadrado, donde K es igual a la cantidad de clústeres o de grupos, C sub I es igual al clúster I, o sea, todo el conjunto, y mu sub I es igual al baricentro, o sea, el centroide, el centro, de C sub I. ¿Sí? ¿Todo el mundo tiene esto más o menos en la cabeza? Entonces lo que está haciendo esto es decir, bueno, para cada conjunto que yo fabrique, sumo todas las distancias al cuadrado hacia el centro. Y eso es una especie de valor de este conjunto. Si esto es muy grande, quiere decir que hay puntos que están muy lejos del centro y que igual los estoy poniendo dentro de este conjunto. Y ahora sumo sobre todos los conjuntos. Entonces, cuanto más chico esto, de alguna manera, más compactito va a ser nuestro conjunto, más unido va a estar. Entonces, K-medias es un algoritmo que lo que hace es agrupar por cercanía, que no siempre es lo que uno quiere hacer. Bueno, entonces, ¿cómo era el algoritmo? Arranquemos.
Lo que hacía el algoritmo era decir, bueno, tengo ciertos valores iniciales, que son este y este en mi caso, entonces a partir de esos valores iniciales fabrico los conjuntos. Entonces, ¿quién es C1 y quién es C2? Entonces, vamos así, empezando con B1 igual a 0, 0 y B2 igual a 3, 3. Bueno, básicamente lo que voy a hacer es fabricarme los conjuntos eligiendo los puntos que estén más cerca de B1 que de B2 o más cerca de B2 que de B1. ¿Sí? Y entonces el clúster 1 van a ser los puntos que están más cerca de 0, 0. Y entonces, bueno, seguro que voy a poner el 0, 0. Vamos recorriendo los puntos y vamos viendo. El 0, 0 seguro que le pongo. Este punto de acá, el 0, 1 también, seguro, o sea, no me hace falta hacer la cuenta, a ojo me doy cuenta que está mucho más cerca del 0, 0 que de la otra esquina, que sería el otro baricentro. O sea que este también lo pongo, el 0, 1. Este lo mismo, también está más cerca del 0, 0 que del 3, 3. O sea que ahí también tengo el 1, 1. Este punto me representa un problema, porque si miran esa distancia, esta distancia, es exactamente lo mismo que esta distancia. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Ahora si quieren hacemos la cuenta, pero básicamente lo que estoy haciendo es la diagonal de un rectángulo que tiene un lado 1 y un lado 2. O sea, tengo uno horizontal, 2 vertical, y acá tengo 2 horizontal, 1 vertical. Estoy yendo en diagonal de ese rectangulito, la medida de eso es lo mismo. Y entonces este punto, en principio, no tengo claro dónde ponerlo. Por ahora dejémoslo ahí un segundo. Sigamos con el resto. Este punto ahora está claro que está más cerca del 3, 3 que del 0, 0, o sea que directamente lo pongo en el segundo clúster. Acá tengo el 2, 2. Lo mismo con el siguiente y lo mismo con el siguiente. O sea, los 4 de arriba están más cerca del de la esquina de arriba que de la esquina de abajo. Entonces acá tengo el 2, 2, el 2, 3, el 3, 3 y el 3, 4. Perdón, el 3, 2 y el 3, 3. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Todo de acuerdo? Estoy hablando chino, alguien pare. Y entonces vamos a anotar esto, el que dijimos antes, o sea, el 1, 2, está a la misma distancia de B1 y de B2. Y entonces tengo que elegir dónde lo pongo. ¿Sí? O sea, no tengo un criterio claro para definir dónde vaya a parar ese tipo. Bueno, no sé qué hacer, entonces vamos a hacer así. Opción 1. Lo pongo en C1. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Por simetría, para que me queden parejos. Y entonces C1 va a ser, lo vuelvo a anotar, el 0, 0, el 0, 1, el 1, 1, el 1, 2, y el C2 va a ser el 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que hacía ahora, esto que acabamos de hacer equivale a decir estos 4 puntos forman el primer clúster con C1 y estos 4 puntos forman el segundo clúster. Bueno, entonces lo que hacemos ahora es recalcular los baricentros. Ahora que tengo clústeres de verdad generados, calculo sus baricentros como el promedio. Entonces recalculo B1. ¿Quién es B1? Bueno, B1 va a ser el promedio de los puntos en C1, o sea, 0, 0, más 0, 1, más 1, 1, más 1, 2, sobre 4, porque tengo 4 puntos, y B2
va a ser lo mismo, pero con los puntos de B2. 2, 2, más 2, 3, más 3, 2, más 3, 3, sobre 4, de nuevo, porque tengo 4 puntos. Bueno, hacemos esta cuenta, coordenada a coordenada, entonces la primera coordenada me queda 0, más 0, 0, más 1 son 2, dividido 4, me queda 1 medio. Y la segunda coordenada me queda 0, más 1, 1, más 1, 2, más 2, 4, dividido 4, 1. O sea que ese, el 1 medio 1, es el nuevo baricentro del primer clúster. Y en el segundo caso hago 2 más 2, 4, más 3, 7, más 3, 10, dividido 4, son 10 cuartos, puedo simplificar, me queda 5 medios. Y en la segunda coordenada tengo 2 más 3, 5, más 2 más 3, otro 5, son 10, otra vez tengo 10 cuartos, o sea, 5 medios. ¿Está bien? Bueno, eso, voy a hacer así, voy a aprovechar de esto. Lo voy a enchufar acá. Lo que tengo es lo siguiente, los baricentros ya no son esos que tenía marcados, sino nuevos puntos que están por cualquier lado, no son necesariamente puntos del conjunto, sino que lo que tengo es, dijimos, B1 es 1 medio 1 va a estar por acá, o sea, acá, ese es B1, y B2 está en 5 medios, 5 medios. 5 medios son 2 y medio y 2 y medio, o sea, 2 y medio estaré por acá. Ah, me quedó esto. Bueno, esto en realidad debería posarlo de manera que no me va a salir. Más o menos ahí. Ahora sí, que la escala correcta, el medio está por acá, la mitad, ese es B1, y B2 va a estar en 2 y medio y 2 y medio, o sea, por acá. Está bien, ¿no? Exactamente, los dos están bastante claramente en el centro de sus respectivos conjuntos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, y entonces ahora esto se repite. Actualicé los baricentros, lo que hago es reactualizar los puntos, los conjuntos. Entonces recalculo los clústeres. Es decir, tomando como referencia mis nuevos baricentros, recalculo quiénes son los puntos que están más cerca de B1 y quiénes son los puntos que están más cerca de B2. De nuevo, vamos por orden. Si voy con C1, este punto que está acá seguro que está más cerca de B1 que de B2, o sea que el 0, 0 viene acá. Este punto que está acá lo mismo, el 0, 1. El 1, 1 también. Uepa. ¿Y con este qué pasa? Bueno, de nuevo, este terminó quedando más cerca de B1 que de B2. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve eso? Porque lo que tengo acá es un rectangulito que hace medio y 1. Y la distancia sería la diagonal. Mientras que de B2 tengo medio y 1 y medio. O sea que el recorrido que tiene que hacer B2 es un poco, para llegar a B2 es un poco más largo. ¿Sí? Si quieren, ahora hacemos la cuenta y lo chequeamos, pero este punto, que era el dudoso antes, ahora cae claramente adentro de B1, de C1. Y con C2 estoy igual. Todos los puntos que están en C2 resulta que están más cerca de B2 que de B1. Entonces acá voy a tener el 2, 2, el 2, 3, el 3, 2 y el 3, 3. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Observación. Hagamos la cuenta. Verifico el 1, 2, que es el más dudoso, que está más en el borde. Como mi dibujo está a escala, se ve bien, pero si uno hace un dibujo un poco más de prolijo, no es tan claro. Lo que tengo que calcular es la norma del 1, 2 menos B1 al cuadrado.
El cuadrado solamente para sacarle la raíz, para no complicar la cuenta. Y la distancia entre el 1, 2 y el B2 al cuadrado. Y fijarme cuál es más chica. Bueno, ¿quién era B1? B1, lo teníamos acá arriba, era el 1 medio 1. Y entonces si hago, esto es 1, 2 menos 1 medio 1 al cuadrado. Y esto es 1, 2 menos 5 medios, 5 medios al cuadrado. Voy a correr esto porque no me va a entrar. Esto me queda 1 menos 1 medio es 1 medio al cuadrado, más 2 menos 1 es 1 al cuadrado. O sea que esto queda 1 cuarto más 1, o sea 5 cuartos. Mientras que esto, voy a para arriba, me queda 1 menos 5 medios son 3 medios, o sea, menos 3 medios. O sea que esto me queda menos 3 medios al cuadrado, que sería la primera coordenada de ese vector. Y 2 menos 5 medios es 1 medio. De nuevo, menos 1 medio, también al cuadrado. Y entonces esto me queda 9 cuartos más 1 cuarto, o sea, 10 cuartos. Y el 5 cuartos es más chico que el 10 cuartos, o sea que gana el de arriba, o sea, el de arriba está más cerca. Entonces, 1, 2 va en C1. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo con esa cuenta? Se veía, ojo, que no hacía falta, pero, digamos, lo que uno debería hacer, nosotros nos estamos aprovechando de que podemos hacer el dibujito y lo vemos, y entonces no necesitamos hacer esta cuenta. Pero si uno quiere programar esto, básicamente lo que le tiene que decir a la máquina es que haga esta cuenta todo el tiempo. O sea, debería haber calculado para cada punto, eso, agarro este punto, calculo la distancia B1 y calculo la distancia B2 y comparo. Y lo pongo en el conjunto donde quede más cerca. Y así con todos los puntos. ¿Sí? Entonces, uno eso se lo puede ahorrar a mano, porque tiene ojo y puede hacer un dibujo más o menos decente, pero la máquina no puede mirar el dibujo y decir, ah, este está más cerca. Tiene que hacer la cuenta. Entonces hay que programar la cuenta para chequear. Bien, y acá se acabó, porque fíjense que los conjuntos me quedaron iguales. O sea, yo tenía B1, B2, calculé los conjuntos, con los conjuntos calculé los baricentros, y ahora con los nuevos baricentros recalculé los conjuntos. Los conjuntos se quedaron iguales, no cambiaron. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando recalcule los baricentros, me van a volver a dar lo mismo. Y listo, ya está. Entonces ahora esto se estanca ahí. Entonces, el cálculo de 1 y de 2 dan lo mismo. Fin. Y entonces los clústeres me quedaron así como están dibujados. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, opción 2. En algún momento yo elegí. Yo tenía, al principio de todo, tenía este punto, el 1, 2, que justo quedaba en el medio. Estaba exactamente a la misma distancia del 0, 0 que del 3, 3. Y yo opté por ponerlo en el primer conjunto. Bueno, ¿qué pasa si hubiese elegido al revés? Y ponía el 1, 2 en C2 al principio. Entonces me quedaba el clúster 1 como el 0, 0, el 0, 1, el 1, 1 y el clúster 2 como todos los otros. O sea, el 1, 2, el que estaba en el medio, el 2, 2, el 2, 3, el 3, 2 y el 3, 3. De nuevo, recalculo. Recalculo. P1 me va a quedar 0, 0, más 0, 1, más 1, 1, sobre 3 ahora, porque tengo solamente 3 puntos, y esta me queda 0 más 0 más 1,
dividido 3, un tercio. Y en la segunda coordenada 0 más 1 más 1 sobre 3 son 2 tercios. Y el baricentro 2, me queda más feo, porque tengo muchos puntos. Y ahora sobre 5, porque tengo 5 puntos en el conjunto 2. Entonces acá tengo 1 más 2 son 5, más 3 y 3 son 11, dividido 5, un número de porquería. Y después tengo 2 y 2, 4, 7, 9 y 3, 12, también dividido 5. ¿Está bien? De nuevo, volvamos a pegar mi dibujito. Que no me cabe, correr esto. Acá. Ahí va. Bueno. Y entonces ahora lo que pasó es que mi clúster 1 lo estoy formando con estos, al revés, mi clúster 2 lo estoy formando con estos 5 y mi clúster 1 lo estoy formando con estos 3. Y de nuevo, recalculo. Bueno, esto ya lo hice, recalculé los baricentros. ¿Dónde quedaron los nuevos baricentros? Bueno, el baricentro 1 quedó en 1/3, 2/3. 1/3, 2/3 estará por acá, por acá. Esto va a ser B1. Y el baricentro 2 quedó en 11 quintos. 11 quintos es un poquito más que 2, ¿sí? Es 2,2. O sea, estaré por acá. Y 12 quintos. Eso es un poco más, es 2,4. Estaré por acá. Esto va a ser de sub 2. ¿Está bien? Entonces, si se fijan, lo que pasó es que al cambiar de lugar este punto, el primer baricentro se corrió un poco más a la izquierda, porque cuando ponía este punto en C1 lo empujaba el baricentro un poco más a la derecha y un poquito más para arriba. Y al revés, el segundo baricentro, como ahora está incluido este punto, se ve empujado un poco más hacia abajo y un poco más hacia la izquierda. En realidad, a la pregunta de Valentina, es si hay que probar con los dos. En realidad, no. Lo que sucede en la práctica es que los algoritmos, de alguna manera, tienen una elección por defecto. No es que se da cuenta de que le da igual y elige. Lo que le pasa al algoritmo es va chequeando. Y cuando chequea, en algún momento, en el criterio, tiene un menor o tiene un menor igual, o cosas por el estilo. Entonces dice, bueno, calculo la distancia B1. Si la distancia B2 es menor, entonces lo pongo en B2, lo pongo en C2. Y si en lugar de poner un menor, pones un menor igual, entonces queda al revés. Suponete que vos lo que hace el algoritmo es decir, chequeo la distancia B1 y ahora chequeo la distancia B2. Si la distancia B2 es menor que la distancia B1, lo muevo. Bueno, en este caso, que era igual, no lo hubiese movido y lo hubiese dejado en B1. Y si en lugar de un menor hubiese tenido un menor igual, entonces lo hubiese movido. El algoritmo no me va a dar el óptimo. No necesariamente. Ahora vemos por qué. Recalcule. Los originales me los da el enunciado. En realidad no son baricentros, son puntos que yo tomo como baricentros. Pero sí, lo primero me lo daba el enunciado. Con eso arranco y calculo el primer clúster. Y a partir de ahí empiezo a mover. Bueno, ahora de nuevo, calculo B1 y B2. Al revés, C1 y C2. Y cuando recalculo C1 y C2, otra vez, ¿quién es C1? El C1 cae, seguro que el 0, 0,
seguro que el 0, 1, seguro que el 1, 1. ¿Sí? Básicamente porque a ojo se ve que estos 3 puntos están más cerca de B1 que de B2. Y en C2 seguro que voy a poner los de la punta, o sea, el 3, 3, el 3, 2, el 2, 3, y este también está mucho más cerca de B2 que de B1. Ahí tengo el 2, 2. Este, otra vez está dudoso. Ahora sí no tengo más remedio que hacer la cuenta porque los puntos no está tan claro. Como esto tiene una fracción rara, no me queda claro cuánto es esta distancia y cuánto es esta distancia. Parece que está más cerca de B2, pero ya es más dudoso. Entonces, verifico otra vez el 1, 2. Entonces de nuevo calculo la distancia del 1, 2 comparado con el B1, o sea, menos el B1 era 1 tercio, 2 tercios. Y esto me da 1 menos 1 tercio son 2 tercios al cuadrado, más 2, que son 6 tercios, menos 2 tercios son 4 tercios al cuadrado. Y esto me queda 4 novenos más 16 novenos, o sea, 20 novenos. Y la distancia del 1, 2 al segundo baricentro, que era una porquería, era 11 quintos, 12 quintos, me queda 1 menos 11 quintos, son 1 son 5 quintos, menos 11 quintos son menos 6 quintos al cuadrado, más 2, que son 10 quintos, menos 12 quintos, me queda menos 2 quintos al cuadrado. Esto va a ser 36 25avos más 4 25avos. Y estos son 40 25avos. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál de estos dos es más chico? No es tan obvio, pero fíjense, el de arriba es un poco más grande que 2. Porque 2 serían 18 novenos, y 20 novenos es un poquito más grande que eso. En cambio, el de abajo es más chico que 2, porque 2 serían 50 25avos, y yo tengo 40 25avos. O sea que el de abajo es más chico. Y entonces 1, 2 va en C2. Y entonces acá en C2 tengo que dejar el 1, 2. Y otra vez, estas dos cosas quedaron iguales de lo que eran antes, ¿sí? O sea, yo tenía mis baricentros, calculé los conjuntos iniciales, eligiendo qué pasaba con ese que estaba en el medio, recalculé los baricentros, recalculé los conjuntos, otra vez los conjuntos quedaron iguales. Cuando vuelva a calcular los baricentros voy a volver a hacer la misma cuenta, me van a volver a dar igual. Entonces, otra vez, si recalculo B1 y B2 quedan igual. Fin. ¿Está bien? De modo que, dependiendo de una pavada, de una sutileza chiquitita, que es, tengo un punto que está a la misma distancia de mis dos baricentros, ¿dónde lo pongo? El resultado cambia. O hago esta clasificación con 4 y 4, o hago esta clasificación con 3 y 5. No necesariamente. No necesariamente. En este caso tenemos solo dos clústeres, los puntos están todos medio separados. Es un ejemplo fácil para que quede corto. No puede ser que quede periódico. No sé, no estoy seguro. Pero creería que no. Lo que pasa, o sea, en general las cosas pueden tener más pasos. O sea, podría ser que este B2 se mueva un poquito, este B1 se mueva un poquito, y ahora resulte que por cómo se movieron, este punto termina más cerca de B1 que B2, y entonces cambia de conjunto. Eso puede pasar. Yo no lo hice así, el ejemplo, para no hacerlo demasiado largo, ¿sí? Porque estando haciendo una cuenta a mano, es medio un bollo. Lo que quería resaltar era eso, el algoritmo no nos da una respuesta única. Depende de pequeños detalles. Depende de qué ponga uno como dato inicial
y depende de, por ejemplo, qué hace uno con los puntos que están a la misma distancia de dos baricentros. ¿Cómo elijo? Bueno, en general el algoritmo elige de prepo, porque tiene un menor o un menor igual, y entonces lo pone en el primero o en el último de los que chequeó. Bien, miremos un segundo el enunciado de nuevo. El enunciado nos decía, calcular la clasificación con estos baricentros, que es lo que ya hicimos. Es más, lo hicimos doble, porque vimos que teníamos dos opciones, entonces lo hicimos de las dos maneras posibles. Ahora nos dice cómo quedaría la clasificación si empezamos con el 1,1 y el 1,2. No voy a hacer la cuenta. Solo les voy a mostrar rápido cómo se podría dar uno cuenta de eso. Punto B, sin necesidad de hacer la cuenta, de nuevo, en este ejemplo que es muy sonso. ¿Qué pasó? Bueno, más o menos. Ahí vamos. Entonces, lo que me están sugiriendo en el punto B es que mis baricentros sean, dijimos, el 1,1 y el 1,2. Acá voy a tener el 1,1 y el 1,2. Y esos son este punto y este punto. Entonces pregunto, ¿cómo quedan C1 y C2 en este caso, en la primera iteración? Bueno, si tengo que mirar los que quedan más cerca de C1, o sea, este sería B1, este sería B2, los que quedan más cerca de B1 son estos tres. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Los otros están todos más cerca de B2 que de B1. Y entonces estos van a ser C2. 1, 1. Y acá voy a tener el 1, 2, el 2, 2, el 2, 3, el 3, 2 y el 3, 3. ¿Sí? Y ya sabemos que una vez que llegamos a esta clasificación, el programa se acaba, porque ¿qué va a pasar ahora? Ahora lo que voy a hacer es, con esta clasificación, voy a recalcular los baricentros. Pero yo esta clasificación ya la vi, y ya hice los baricentros. Pues los baricentros me van a dar lo mismo que tenemos acá, porque voy a estar usando los mismos puntos. Y una vez que calculo esos baricentros y vuelvo a recalcular los conjuntos C1 y C2, ya sé que me dan lo mismo, porque ya hice la cuenta. Y entonces listo, o sea, ya sé que esto termina acá. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Ya lo sé, no porque soy mago, sino porque lo acabamos de hacer. O sea, lo que pasa es que llegamos a este lugar por dos caminos distintos. En un caso teníamos unos baricentros que eran los dos extremos de este cuadradito, y elegimos poner a este en el conjunto C2, y acá me están cambiando los baricentros, entonces con unos baricentros distintos, de entrada me dan estos conjuntos, sin que yo tenga que elegir nada, seguro que quedan así. Entonces es la misma cuenta que antes. Esto termina con estos mismos conjuntos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Moraleja. La solución, o sea, la respuesta del algoritmo, si quieren, no digamos la solución, la respuesta del algoritmo, depende de los datos iniciales, ¿sí? O sea, no me da lo mismo empezar con cualquier B1 o B2, ¿sí? Ya vimos, en el primer caso empecé con B1 y B2 en los extremos y terminé con dos grupitos de 4 puntos, y en este último caso estoy arrancando con otros B1 y B2, que son este y este, y estoy terminando con conjunto de 3 y de 5.
No sé qué quiere decir el primero o el segundo. Ah, vos decís, si a este lo llamo B1 o al otro, o si les cambio el nombre y a este le pongo B2 y a este le pongo B1, eso me da totalmente lo mismo. Bueno, dependiendo de cómo sea y de qué haga exactamente el algoritmo, cuando la primera versión que yo hice con estos baricentros, con este y con este, terminó acá. Terminó con el C1 con 4 puntos y el C2 con 4 puntos. Mientras que si arranco con este punto y este punto, como B1 y B2, termino con 3 y 5. Entonces los agrupamientos quedaron distintos. Porque elegí datos iniciales diferentes. Como empecé por distinto lado, terminé en distinto lado. ¿Está bien? Entonces, lo que me diga el algoritmo va a depender de quiénes son los datos iniciales. Si cambio los datos iniciales, puedo cambiar la respuesta. Y dos, de qué haga. Vamos a decir, qué hago con los puntos que están a la misma distancia de dos baricentros. En general, este problema, este segundo problema, no es muy común. Porque cuando uno tiene una nube de puntos rarísima que le salió de mediciones, es muy raro que te queden dos puntos exactamente a la misma distancia de dos baricentros. En este caso estaba todo muy armado con puntitos, con coordenadas enteras para que la cuenta nos quedara fácil y entonces ocurre. Pero normalmente es más raro que pase el segundo problema. Sí pasa, que depende mucho de los datos iniciales. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos cuando tenemos posibilidad de tener dos soluciones distintas? Por ejemplo, en este caso hice tres versiones, pero no importa, terminé con dos soluciones. Una es esto que tiene 3 y 5 puntos, y la otra es la primera que tenía 4 y 4. ¿Cuál es mejor? Bueno, lo que hago es, calculamos, no lo voy a hacer porque no quiero hacer la cuenta, esta cuenta que hicimos antes. O sea, calculamos el W, que era desde E igual 1 hasta acá, de la suma de los X en C sub I, de X en U sub I. Bueno, esto se podría llamar B sub I en realidad, porque es lo que le pusimos. Bien, acá también arriba de todo pongamos la B sub I. Y llamando B todo el tiempo, metemos B sub I para cada clasificación. ¿Sí? Entonces, hago esta cuenta para la primera clasificación que tenía 4 y 4, y me fijo cuánto me da, hago la misma cuenta para la que tenía 3 y 5, y me fijo cuánto me da. Y me quedo con la que dé más chico. También porque el objetivo de nuestro problema era minimizar esta cosa. Me quedo con la clasificación que dé menor W. ¿Sí? ¿De acuerdo? Repito, no voy a hacer esta cuenta porque es un bodrio, pero lo que tendría que hacer es agarrar a cada uno de estos, vamos a ir acá que teníamos los baricentros finales dibujados, a cada uno de estos puntos, calcularle la distancia al cuadrado al baricentro B2. Y después, a cada uno de estos tres puntos, calcularle la distancia al cuadrado al baricentro B1. Y sumar todo eso. Eso sería el W que le corresponde a esta clasificación. Y lo mismo en este dibujo, o sea, con estos nuevos baricentros y estos conjuntos. De los cuatro estos de arriba hacia B2, las distancias al cuadrado, de los cuatro estos de acá abajo a B1, las distancias al cuadrado, sumar todo.
lo que me dé más chico es la mejor clasificación según este criterio. ¿Sí? Bien, listo. La parte de papel la vamos a dejar acá, vamos a pasar a hacer esto con la máquina, que es más divertido. Entonces, ejercicio 2. Tenemos un archivo que tiene datos. Esos datos son para 500 personas, la altura de las personas y la altura de sus madres. Y entonces, empecemos por el principio. Queremos levantar esos datos y hacer el diagrama de dispersión, o sea, graficar la altura de la madre versus la altura de la persona. Entonces, hagamos eso. Vamos a hacer df igual a pandas.read csv. Como dijimos que se llama el archivo se llama altura madre. .csv. Y acá vamos a empezar a tener problemas. Lo primero que vamos a hacer es hacer un display del DF para verlo. Porque armé estos archivos a propósito con alguna maldad para mostrar algunos detalles de cómo levantar los archivos cuando no son totalmente estándar. Todo explotó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde salió esto? Ahí va. Bien. Entonces, si miro lo que leo del archivo altura madre, lo que veo es esta basofia, que me dice que tiene una sola columna, tiene 500 filas, una sola columna. O sea que no está viendo dos columnas, una columna que es altura madre y una columna que es altura, sino que está viendo una sola cosa y me lo está enchufando todo junto. Y si lo miran con un poquito de cariño, lo que se ve es que ahí tengo un punto y coma, y acá tengo un punto y coma, y por todos lados tengo un punto y coma. Es decir, el problema que tengo es que este archivo no está separado por comas, que es lo que significa CSV, sino que está separado por puntos y comas. Y entonces el read CSV no se da cuenta de que está separado por puntos y comas y lo enchufa todo junto. Entonces lo que le tengo que decir es que le ponga como separador punto y coma. Y ahora funciona. Me dice que tengo dos columnas y me separa las cosas. La altura de la madre es esto, la altura de la persona es esto. ¿Bien? Bien, siguiente paso. Tengo que pasar esto a un arreglo de NumPy para graficar. Entonces digamos que x grande es df.toNumPy paréntesis y vamos a hacer el plot. Entonces vamos a hacer scatter de, está por columnas, entonces primero voy a poner la primera columna, una 0 de la matriz X, ¿sí? Que serían estos numeritos, las alturas de las madres, y segundo voy a poner la altura de la persona. Y corremos eso a ver qué pasa. Y lo que vemos es esto que está acá. Entonces, ahí parece haber dos cosas. Por un lado, una cierta tendencia a que cuando la madre es más alta, la persona es más alta. O sea, estas nubes, digámoslo al revés. Primera cosa que observamos son dos nubes, ¿no? O sea, acá tengo un bodoque, acá tengo un bodoque. Y dentro de cada nube se ve un poco de tendencia que cuanto más alta es la madre, más alta es la persona. O sea, esto tiene un poco de tendencia a crecer. Hay bastante dispersión, o sea, no se parece exactamente a una recta, se parece más bien a una nube, pero la nube no es un circulito, sino que es una cosa medio estirada. Bueno, a los fines de lo que nos importa es, acá parece haber dos grupos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, eso es razonable, que haya dos grupos, porque en general las mujeres tienden a ser un poquito más petizas que los varones, o sea, en promedio las alturas de las mujeres son un poco menores que las alturas de los varones, así que esto probablemente sea altura de mujeres, altura de varones. Efectivamente, el archivo original tenía una tercera columna que decía si eran varones o mujeres, y más o menos se corresponde con esta.
Bueno, entonces lo que quiero hacer es separar en dos grupos. O sea, si yo no sé cuáles son los dos grupos de entrada, los quiero separar yo. Y entonces vamos a eso. Para eso lo que vamos a hacer es, o sea, podríamos hacer un programa que haga, que haga el algoritmo de K-medias. No es muy difícil. Para que lo hagan ustedes solos es un poco difícil, pero si se los cuento, me lo van a creer, lo tengo programado por ahí en algún lado, pero vamos a perder un montón de tiempo, así que vayamos directo a usar el algoritmo de Python, que es lo que vamos a hacer. Y entonces el algoritmo de Python tiene alguna cosa rara de cómo funciona. Es fácil, pero parece medio raro. Primera cosa. ¿Dónde está? Ah, porque yo hice el lío. Voy a hacer así. Esto que está acá, lo voy a pasar arriba de todo. Esto que está acá son todas las cosas que vamos a usar. Las primeras son una pavada. Voy a usar NumPy, voy a usar Python, voy a usar Pandas, voy a usar Matplotlib, son todas las cosas que ya conocen. Lo siguiente es lo que necesitamos ahora, que es el K-means. Bueno, el K-means sale de un nuevo paquete, que es sklearn, o sea, básicamente scikit-learning, es el paquete, y dentro de este paquete hay un subpaquete, que es el de clustering. Y entonces esta manera de importar lo que hace es, en lugar de importar todo lo que hay adentro de ese sklearn, que es lo que nosotros hacemos cuando decimos import NumPy, nos trae todas las funciones de NumPy, lo que estamos haciendo es de acá adentro traerme solamente K-medias. Y después de otro paquetito vamos a usar esto, pero eso lo voy a usar en el ejercicio 3, así que después lo cuento. Bueno, entonces vamos a usar K-means. ¿Qué es lo que tiene de raro K-means? Bueno, lo que tiene de raro K-means es que no funciona exactamente como una función. O sea, uno se imagina, con lo que nosotros sabemos, hay que hacerle K-means de X, básicamente, ¿no? Habría que decirle los datos y habría que decirle la cantidad de clusters que queremos. Eventualmente los datos iniciales. Bueno, no funciona exactamente así. Tengo acá abierta la documentación del K-means. Esto es algo que no es que haga tremendamente falta, pero no está mal acostumbrarse a mirarlo un poco, porque cuando uno busca cosas por su cuenta, se encuentra la documentación y hay que intentar acostumbrarse a leerlo. Fíjense, lo que nos dice esto es K-means, que está acá adentro, o sea, todo este paquetito K-means, lo que hace es recibir las siguientes cosas. O sea, que le tengo que dar el número de clusters. Este igual 8, lo que significa es que por defecto hace 8 clusters. Bueno, nosotros no queremos que haga 8, queremos que haga 2, así que le vamos a dar el número de clusters que corresponde. Y después tiene una cosa que se llama init, que por defecto es K-means. Una cosa que se llama ninit, máximas iteraciones, tolerancia, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué son estas cosas? Las máximas iteraciones es básicamente porque el algoritmo podría no terminar nunca o quedarse dando vueltas o tardar mucho, y entonces uno le dice, bueno, hace cierta cantidad de iteraciones y para darme el resultado en un tiempo razonable. Por defecto son 300. La tolerancia es porque lo que hace el algoritmo para parar es lo mismo que hicimos nosotros, que es comparar los baricentros. Si en una iteración los baricentros me quedaron iguales que los baricentros anteriores, fin. Bueno, cuando uno tiene muchos datos, los datos están en lugares extraños, los baricentros quedan con muchos decimales, qué sé yo, hay error numérico en esas cuentitas y qué sé yo, probablemente no te den nunca dos baricentros exactamente idénticos, y entonces lo que hace es tener una tolerancia. Si el baricentro se movió muy poquito, por defecto menos que ese número, entonces para. Lo otro que nos interesa es, todo esto no lo vamos a tocar, o sea, lo vamos a dejar igual, solo digo para tener en cuenta qué es lo que está haciendo el algoritmo. Este ninit es la cantidad de iniciaciones que hace el algoritmo. Porque lo que hace este programita es tener en cuenta lo que nosotros nos encontramos, que es, si tenemos distintos datos iniciales, entonces el resultado puede dar diferente. Entonces, ¿qué hace esto? Prueba por defecto 10 veces con 10 datos iniciales distintos. Calcula el W para todos esos y se queda con el mejor.
Y entonces no es que automáticamente está agarrando cualquier cosa, sino que está haciendo un cierto proceso interno de optimización, de probar varias veces y quedarse con el mejor de esas varias veces. ¿Cuántas veces? Por defecto 10, pero si quieren se puede cambiar. Y después, el init es básicamente el dato inicial. El dato inicial tiene todas estas opciones que dice acá abajo. Por defecto hace un método mágico que tiene adentro para seleccionar baricentros iniciales. ¿Qué es lo que hace eso? No sabemos. Después hay una opción que es random, que es tirar baricentros iniciales al azar. Y después hay una opción que es darle un array. Ese array son los baricentros que nosotros queremos que ponga. ¿Está bien? Entonces, si no hacemos nada, si esto no lo tocamos, lo que hace es su elección mágica de baricentros, de una manera que considera inteligente. Bueno, una cosa llamativa de esto es que nunca te pide los datos. O sea, acá no le estamos dando los datos. Entonces, ¿cómo va a hacer para calcular los clusters si no tiene los datos? Bueno, eso es una lógica un poco distinta a la que estamos acostumbrados, porque no es exactamente una función, k-means, sino que k-means lo que hace es generar una cosa que se llama una clase. No nos importan mucho los detalles computacionales, lo que importa es que se usa un poquito distinto. Básicamente la sintaxis va a ser así. Lo que vamos a tener que decir es, pongamos que le decimos clusters a nuestro resultado. Clusters va a ser k-means de cuántos clusters queremos. Vamos a hacer la versión más fácil. Queremos 2 clusters y no le decimos nada más. Si no le decimos nada más, lo que estamos haciendo es usar todos los valores por defecto. O sea, va a usar su magia inteligente para encontrar los baricentros iniciales, va a repetir 10 veces el proceso y me va a tirar el mejor resultado, va a hacer 300 iteraciones, bla, bla, bla. Bueno, pero ahora, a esto lo único que le dice, no, es lo mismo, es una buena pregunta, es lo mismo. Este primer parámetro que está acá delante de todo, antes de este asterisco, lo que está diciendo es, este es el parámetro que interpreta por defecto. Los que vienen después son con nombre, o sea, le tenés que poner el nombre. Si vos acá le pones un solo número, interpreta que este solo número es este primer parámetro. O sea, que es lo mismo que el n-clusters. No cambia nada, si acá ponemos n-clusters, es lo mismo. Claro, tal cual. Bueno, esto que está acá, lo único que hace, o sea, no clasifica nuestros datos, porque nosotros no le dimos los datos. Lo que hace esto es simplemente crear un objeto que es algo que está pensado para fabricar 2 clusters. ¿Sobre qué datos? No sabemos. Y entonces a esto hay que agregarle la información de los clusters. Bueno, eso se hace así, .fit x. O sea, acá le estamos pasando los datos. ¿Sí? Si hacemos esto, vamos a hacer un print clusters, para ver qué da, nos da una basofia. Lo que nos dice esto es lo que hice fue generar una cosa que tiene 2 clusters. Y el resultado, ¿dónde está? O sea, lo que yo quiero no es esto, lo que yo quiero es que me diga qué punto pertenece a cada cluster. Bueno, eso, si miramos la documentación, estamos abajo, en lo que se llama atributos. Lo que me devolvió, vamos a ponerlo de nuevo, si yo corro esto, lo que me dice es esto que está acá, k-means con 2 clusters. ¿Qué significa eso? Que clusters no es un número, no es una tira de números, no es nada de todo eso, es una cosa mucho más compleja que guarda toda la información necesaria para hacer la clasificación. Los atributos que tiene esa cosa más compleja son los centros, las etiquetas, la inercia y el número de iteraciones que corrió. El número de iteraciones que corrió no me interesa, lo que nos interesa son las otras 3. Los centros son los baricentros.
O sea que esta cosa que se llama clusters tiene guardada adentro quiénes son los baricentros. ¿Cómo hago para enterarme de eso? Bueno, justamente lo que tengo que hacer es acceder al atributo cluster centers, y para eso lo que se hace es usar el puntito. Esto es punto cluster centers, era así nomás, sí, guión, guión. Entonces, si imprimo eso, me tira estos valores. Este es un baricentro y este es el otro baricentro. Fíjense que estamos en 159, o sea, por acá, y 159, o sea, por acá, más o menos por acá habrá un baricentro, y el otro está más o menos en la misma coordenada X, pero mucho más arriba. Está por acá. ¿Qué más podemos imprimir? Podemos imprimir lo que llama inercia. Lo que llama inercia es lo que para nosotros es el W. El W es el valor de toda esa sumatoria que queríamos minimizar. Y el valor de ese W le dio 8.500 y pico. Bueno, y lo otro que nos interesa es lo que llama labels, o sea, etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Bueno, la etiqueta es el valor, o sea, lo que estoy diciendo, la etiqueta es el cluster. O sea, lo que va a hacer el programa es ponerle, como tengo dos clusters solamente, le voy a poner etiqueta 0 o etiqueta 1 a cada uno de los clusters. Entonces, si yo digo clusters, tengo esta chorrera de unos y ceros. ¿Qué significa todo esto? Bueno, esto significa a la primera persona, o sea, al primer valor de esta tabla, lo puse en el clúster número 1, al segundo también en el clúster número 1, al tercero en el clúster número 0, al cuarto en el clúster número 0, y así sigue. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo con eso? De modo que Camins funciona de manera medio rara y me devuelve algo un poquito raro. No es que directamente me tira la clasificación, sino me tira una cosa compleja que tiene distinta información acerca de la clasificación porque me pueden interesar distintas cosas. Me puede interesar los baricentros, me puede interesar el W, a nosotros particularmente nos interesa la etiqueta. ¿Está de acuerdo? Bien, muy buena pregunta. Vamos a hacer eso. Vamos a poner un print. La persona número 289 pertenece al clúster. Bueno, ¿dónde está el? Vamos a hacer así. Esto lo voy a aprovechar. Le voy a poner label a clusters.labels. Esto es lo mismo. Lo que estoy haciendo es toda esta lista, la estoy copiando en una nueva variable que se llama label. Básicamente para ahorrar escritura y no tener que estar escribiendo clusters.labels todas las veces. Entonces, este label lo que tiene adentro es todo este vector. Bueno, si yo quiero saber a qué clúster pertenece la persona 289, lo que tengo que buscar en esta tira el casillero número 289. Entonces eso es simplemente label, corchetito 289. Entonces la persona 289 pertenece al clúster C. O sea, al clúster que tiene baricentro, este que está acá primero, o sea, el de más arriba. ¿Sí? Eso hay que fijarse, porque a cuál le puso 0 y a cuál le puso 1, o sea, el de arriba o el de abajo, no está claro, para eso no sirven los baricentros. Perfecto. Sigamos con esas preguntas, me encanta. En el clúster C1 hay, en este caso es fácil,
Porque para saber cuántas pertenecen al clúster 1, como este vector tiene solamente unos y ceros, lo que tengo que hacer es directamente sumar los unos, ¿no? O sea, si yo sumo este vector, ¿qué hace? Todos los unos suman 1 y los ceros no suman nada. Y entonces si yo hago la sumatoria de todo el vector label, lo que hago es simplemente contar los unos. O sea que acá puedo hacer npsum de label. Y eso me da 245 personas. ¿Sí? Si tuviéramos 3 categorías, 0, 1 y 2, entonces ya no me sirve sumar, porque la suma me da una cosa extraña, me suma los 1, si me suma los 2, no es lo mismo. Pero esa pregunta está muy bien porque nos va a servir ahora. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me pide el ejercicio hacer? Lo que me pide el ejercicio hacer ahora es graficar los conjuntos. O sea, volver a hacer este dibujo, pero ponerle dos colores distintos. Ponerle un color al conjunto 0 y un color al conjunto 1. Y entonces, de alguna manera los quiero distinguir. Quiero agarrar esto y decirle, decime todos los tipos que están en el conjunto 0 y decime todo lo que están en el conjunto 1 para separarlos y hacer dos gráficos diferentes con dos colores diferentes. ¿Está bien? Y entonces vamos a hacer eso. Seguro que me estoy pisando con Santiago, porque en el video de Santiago también les va a enseñar a usar el Camins, pero esto puede ser que lo haga distinto, porque hay 200 millones de maneras de agarrar este vector y separar los conjuntos. Así que yo les cuento una. Si Santiago da una distinta, miren las dos y quédense con la que más les guste. Lo que voy a hacer es lo siguiente. C1, o sea, voy a hacer así, clúster 0. Esto va a ser lo siguiente. np.nom0, ahora les digo que hace esto. Label igual a 0. Voy a hacer así, voy por partes. Esto lo voy a comentar un segundo y voy a hacer un print de label igual a 0. Entonces yo hago label igual a 0, lo que me responde esto es verdadero o falso de acuerdo de si el valor de label es 0 o es 1. Entonces en todos los lugares en donde hay 0, acá aparece un true. Y en todos los lugares en donde no hay 0, en este caso es un 1, aparece false. ¿Está bien? O sea que label igual a 0, lo único que hace es poner true en donde el vector es 0 y false en donde el vector no es 0. Entonces, lo que estoy haciendo acá es agarrar label igual a 0, o sea, esto que tengo acá dibujado, y usar el comando de Python de NumPy non0. Non0 es básicamente chequea dónde esto es verdadero. Acá hay que agregarle un corchetito 0. Eso es medio molesto, pero después les digo por qué. Ahora voy a hacer print C0, para que me muestre qué me devuelve todo ese choclo. O sea, lo que estoy haciendo es agarrar este choclo y chequear dónde no vale 0. No vale 0 quiere decir no vale falso. Si corro eso, lo que me devuelve es esto. ¿Está bien? ¿Qué es esto? Esto es la lista de los índices en donde la etiqueta vale 0. ¿Está bien? Si miran la etiqueta, esto es el casillero 0, el casillero 1, el casillero 2. En el casillero 2, en el casillero 3, en el 4 y en el 5, el vector vale 0. Bueno, eso tengo acá, 2, 3, 4, 5. Después, el 6 vale un 1, el 7 otra vez vale 0. El 7 es el siguiente. ¿Está bien? Y así siguiendo. O sea que todos estos son los índices, o sea, son los números de persona, son básicamente el identificador de las personas que pertenecen al conjunto 0. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Bien. ¿Por qué este corchetito 0? Bueno, es una porquería. Básicamente porque este non0 está pensado para trabajar sobre matrices. Y si uno trabaja sobre matrices, uno tiene dos coordenadas. O sea, no quiere decirle el casillero, quiere decir la fila y la columna en donde la matriz no vale 0. O en este caso vale 0. ¿Sí?
Y entonces, por defecto, este comando te devuelve dos cosas. Los números de fila y los números de columna. En este caso, como no hay columna, la segunda parte está vacía, pero fíjense que si yo le saco eso, lo que me devuelve es una cosa rara, porque tengo un paréntesis, tengo todo este vector que es el mismo que teníamos antes, y después tengo una coma y nada. Esto es porque justamente lo que yo le di es un vector. Y entonces tiene casilleros, que los piensa como números de fila, y no tiene columnas. Entonces acá aparece nada. Pero si ahora uno quiere agarrar esta cosa y la quiere manipular, quiere hacer cosas, le da errores por todos lados, porque esto es una cosa rara, no es un vector. Esto es una pareja, es un par de dos cosas. Por un lado un vector y por el otro lado nada. Entonces ponerle acá corchetito 0 es una manera de decirle de las dos cosas, el vector y la nada, quédate con el vector solo. Y entonces me devuelve solamente el vector. Entonces, esto calcula los índices de todas las personas, tales que label es 0. Bueno, hacemos exactamente lo mismo, pero para el otro conjunto. O sea, me copio esto y le digo el conjunto 1 son todas las personas en donde la etiqueta vale 1. Y le digo también print C1. Bueno, lo que tengo acá es, digamos así, C0, es esta cosa, C1, esta cosa, y entonces si se fijan, son justamente el complemento, ¿no? O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bla, bla, bla. O sea, los que están en uno son los contrarios de los que están en el otro. Esta es la nube primera, en este caso la de arriba, esta es la nube segunda, en este caso la de abajo. ¿Está bien? Eso nos permite, entre otras cosas, responder a las dos preguntas que hacía antes Tatiana. Si yo quiero saber cuántas personas hay en el conjunto 0 y cuántas personas hay en el conjunto 1, entonces puedo decir una cosa así. En C0 hay directamente la cantidad, la longitud de esta lista. Y hacemos lo mismo con C1. En C1 hay la longitud de la otra lista. Entonces tenemos 255 en una, 245 en la otra. Bueno, ya está. Pasemos ahora a dibujar y con esto terminamos. Vamos a hacer plt.scatter. Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que quiero graficar? Quiero hacer dos gráficos. Un gráfico para las personas del grupo C0, un gráfico para las personas del grupo C1. Bueno, pero eso es muy simple ahora que ya hicimos esto, porque justamente este C0 tiene los índices correctos para el conjunto C0, o sea, lo que me está diciendo es qué filas de esta matriz tengo que agarrar, y el conjunto para estar en C0, y el conjunto C1 lo mismo para estar en C1. Entonces ahora lo que hago es graficar. ¿Qué tenía que graficar? Tenía que graficar la primera columna de X, la segunda columna de X. ¿Sí? O sea, altura de la madre, altura de la persona. Bueno, pero en lugar de poner dos puntitos, que sería graficar a todas las personas, solamente quiero graficar a las personas que están en C0. Y por otro lado, en otro gráfico, en la misma figura, pero en otra nube de puntos, quiero graficar a los que están en C1. Primera columna, o sea, las personas que están en C1, la altura de la madre, las personas que están, esto es una X, que están en C1, altura de la persona. Por defecto, Python nos dibuja los dos scatter con dos colores distintos. El de arriba es el primero, o sea, el azul es el primero, y entonces lo que está en azul es el conjunto 1, lo que está en naranja es el conjunto 2. ¿Está bien? Bueno, nos queda algún detalle, pero me voy a
pasar al otro ejercicio, porque el ejercicio 2 también nos preguntaba, podemos graficar los baricentros, podemos hacer plt.plot, vamos a hacer así, baricentros son lo que llamamos clusters, y tengo que extraer los cluster centers, entonces hago plt.plot, baricentros, lo mismo, primera columna, segunda columna. Podría hacer en 2 puntos separados, pero así hago más rápido, y les voy a poner un asterisco en negro. Y ahí está. Acá tenemos el baricentro del primer conjunto, y por acá tenemos el baricentro del segundo conjunto. ¿Está bien? Que es razonable. Bien. Les dejo a ustedes de tarea, con el video de Python de hoy, hacer la otra parte que nos queda de este ejercicio, que es básicamente es lo mismo, pero cambiándole un poco los parámetros a esto. Si quieren lo escribo acá rápido. Si queremos que en lugar de usar su método inteligente, si queremos que en lugar de usar su método inteligente para elegir los baricentros iniciales, gracias, a método random, entonces lo que le tenemos que decir es, ¿dónde estaba? Por acá, arriba de todo, init, que es el método de iniciación, init igual a random. Lo mismo. Entonces, si hacemos esto, le agregamos que use un método random, en lugar de inicializar con su magia interna, tira al azar. Bien, listo. Les dejo esa parte para ustedes, pero básicamente el ejercicio está. Lo que quiero hacer es el tercero, que tiene una vueltita más de tuerca. Primero, hay que leer el archivo clustering y hacer el diagrama de dispersión. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a hacer otra vez, dataframe igual a pd.read CSV. Primer cosa rara, el archivo clustering es un txt. Alguno me había dicho que tenía problemas para leerlo. Si tienen problemas, cambien el nombre. A mí me funciona, o sea, yo hago esto y lo lee. Pero de nuevo, aparecen cosas raras. Otra vez me dice que tiene una sola columna. ¿Por qué me dice que tiene una sola columna? De nuevo, porque no hay comas. Lo que hay es un espacio acá, separando las cosas. Entonces le pongo sep igual espacio, comillita, espacio, comillita. Le doy enter y todavía da mal. ¿Por qué todavía da mal? Que ahora me da 3 columnas. Y pasa algo raro, la columna del medio es none. O sea, no hay nada en la columna del medio. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Si abren el archivo y lo van a mirar, lo que está pasando es que hay 2 espacios. Entonces lee un espacio, piensa que en el medio tiene que haber una nueva columna, pero no encuentra nada, entonces pone none, pone otro espacio y después viene la segunda columna. Bueno, para arreglar eso, no alcanza con poner ahí espacio, si uno pone 2 espacios hace lío. La solución es poner /s, que sería space, más. Y eso es como decirle, bueno, la separación es alguna cantidad de espacios. Te vas a encontrar con un montón de espacios todos juntos, no sabemos cuántos, 2, 3, 5, los que sea. Todo ese bloque, pensalo como si es un separador. Entonces, con eso funciona. Y lo levanta como corresponde. Bueno, de nuevo, llamemos X a los datos, o sea, a df.toNumPy. Y vamos a hacer el scatter plot, o sea, plt.scatter. Primera columna, segunda columna. Y lo que vemos es esa porquería. Bien, lo que nos dice el enunciado es clasificar esto en 3 grupos. No parece muy descabellado, ¿no? O sea, acá hay un grupo, acá hay otro grupo más abajo, acá hay otro grupo por acá. Estos 2 son medio dudosos, por ahí son uno solo, pero no es
del todo raro decir acá hay 3 grupos. ¿Sí? Entonces hagamos eso, hagamos lo mismo que antes, después vamos a abreviar, camins de 3 grupos, fiteando lo que ahora se llama X, y vamos a medio copiarnos esto que hicimos acá, ¿no? O sea, vamos a copiarnos esto. Lo podríamos hacer adentro de un for. En este caso no tiene mucho sentido, porque son 3, pero for i in range 3, porque tengo 3 grupos, calculame C como el cluster, o sea, class.labels. Vamos a hacer así. Sí. No, perdón, vamos a hacer así. Lab es igual a class.labels. Y lo que hago acá es, en el grupo número i, me guardo en C lo que hicimos antes como C0, C1, C2. O sea, esto es np.non0, lab igual a i, o sea, 0, 1 o 2, corchetitos. Y ahora hago plt.scatter. ¿De qué cosa? De lo que está en C, columna 0, lo que está en C, columna 1. ¿Está bien? ¿Se ve lo que hace este for? En este caso son 3 grupos, lo podríamos hacer a mano, pero si tuvieran 5 grupos, 6 grupos, hacerlo a mano es un poco, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo acá es decir, muevo el valor de i en las 3 etiquetas que tengo, que van a ser 0, 1 o 2. Este 3 es lo mismo que la cantidad que tengo acá. Y ahora, en lugar de ponerles nombres distintos, es decir, C0 es esto, C1 es esto, C2 es esto, lo que hago es borrar y sobreescribir. Digo C, el que estoy mirando ahora, sería el C sub i, son las cosas que tienen etiqueta i. Y ahora a esos los dibujo. Entonces esto, pone igual 0, se fija quién está en C0, lo grafica, vuelve para arriba, pone igual 1, borra el valor de C y ahora les pone lo que sería C1, lo grafica y así siguiendo con los 3 valores. ¿Está bien? Corro esto y lo que obtengo es ese dibujo. Como acá adentro, en el fondo hay 3 plots, porque pasó 3 veces por acá, lo dibujo con 3 colores distintos. Pregunta, ¿ven algo raro acá? ¿Son los grupos que uno esperaría? ¿O algo parece medio extraño? No, claro, o sea, es como que lo está cortando en bandas, ¿no? Pero, qué sé yo, estos puntos de acá abajo yo no los pondría en el naranja, los pondría en el verde. Y estos puntos de acá también los pondría en el verde. Y al revés, estos de acá arriba los pondría en el naranja y estos de acá los pondría en el azul. Bueno, sí, agrupa en círculos. Lo que pasa es que el dibujo nos está engañando. Porque si miran la escala, esto que en el eje Y, las cosas van de menos 0,5 a 1,25. O sea que en total hay, qué sé yo, 1,75 de altura. Mientras que en el eje X, las cosas van de 4 a 14. O sea que tengo menos de 2 de alto y 10 de ancho. Entonces, lo que hace Python cuando dibuja es trampearnos un poco con la escala, pone escalas diferentes en X y en Y, y a nosotros nos parece todo muy cuadradito, pero en realidad no es muy cuadradito. Si uno mirara esto en el dibujo escalado como corresponde, está súper estirado a lo largo, porque las cosas sobre el eje X están mucho más lejos que en el eje Y. Y entonces, si uno mirara esto bien escalado, parecen circulitos, porque estos puntitos, este puntito, digamos, está mucho más cerca de acá abajo que de acá, porque moverse sobre el eje X es moverse unidades enteras, mientras que moverse por acá es moverse un par de decimales. ¿Sí? O sea, de acá a este baricentro, supongamos que está por acá, hay 1 moneditas de altura, mientras que de acá hasta acá hay por lo menos 2, porque acá está 6, acá está 8. ¿Sí?
Bien, ese es un problema. Puede ser que esto sea lo que querramos, pero también puede ser culpa no de lo que nosotros queremos, sino que estamos midiendo dos cosas distintas. En este caso los datos los fabriqué yo a propósito para plantear este problema, así que no significan nada, pero, qué sé yo, puede ser que la magnitud que medimos en el eje Y sea completamente diferente de la magnitud que medimos en el eje X. Entonces, el problema está en que las unidades en las que uno mide son distintas en X y en Y, y entonces acá naturalmente las cosas son más largas que en Y, y entonces esto no es culpa de verdaderamente los datos, sino que es culpa de cómo medimos los datos. Entonces, a mí este dibujo no me gusta, me gustaría que estos puntos verdes los metieran en el azul, que estos puntos verdes los metieran en el naranja, y acá abajo lo mismo, que todo esto fuera todo verde. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es normalizar los datos, ponerlos todos de manera tal que las distancias se emparejen. Si no, sobre el eje X las cosas están todas mucho más lejos que en el eje Y. ¿Sí? ¿Se ve el problema? Eso, que es una especie de preprocesamiento, o sea, yo tengo que arreglar un poquito mis datos para que al programa le gusten y los pueda manejar bien. Por un lado, uno, es importante saber diagnosticarlo, o sea, avivarse de que eso es lo que está pasando acá. Uno arranca y hace el dibujito a ver qué pasa, y dice, acá esto es raro, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es eso, tengo un problema de escala. Entonces tengo que corregir la escala. Bueno, la manera de corregir la escala es esto que dice acá el enunciado. Lo que tengo que hacer es decir, fíjense, X y J, en nuestro caso, tengo dos columnas, o sea que el J es 0 o 1, son los dos tipos de datos, serían X e Y. Lo que me dice es, agarrar el mínimo para la columna, hace tu X menos el mínimo, y dividilo por el máximo sobre el mínimo. Esto que está acá, el resultado que da, queda siempre entre 0 y 1. Porque lo más chico que puede valer X y J es su propio mínimo, o sea, el mínimo de la columna, y entonces si vale el mínimo, cuando resto vale 0, y lo más grande que puede ser X y J es el máximo de la columna. Y el máximo de la columna me quedaría máximo menos mínimo sobre máximo menos mínimo, o sea, 1. Si esto lo hago para todas las columnas, lo que consigo es que todas las columnas queden en la misma escala, todo está entre 0 y 1. Entonces meto todo en una cajita de 0,1 por 0,1 y de esa manera me aseguro que la escala quedó pareja entre todas las variables. ¿Sí? Bien, entonces lo que hay que hacer es esto. Lo podemos hacer a mano, tranquilamente, o sea, porque esto no es muy difícil, esto es agarrar una columna, calcularle el mínimo, eso es np.min, y dividir la columna, o sea, podemos hacer así, lo hacemos rápido. X es la columna 0, e Y es la columna 1. Y ahora decimos, a X recalculalo. ¿Qué tenés que hacer? Hacer X menos el mínimo de X dividido el máximo de X menos el mínimo. Y hace exactamente lo mismo con Y. Acá hace lo mismo con Y. Y ahora volvé a construirte tu nueva matriz, o sea, le podemos decir XX, que sea poner como columna X e Y. Esto es escalar X, o sea, primera columna, y esto es escalar Y. Y acá reconstruimos la matriz. O sea, ponemos los datos escalados en X y en Y. Y ahora volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes, o sea, le volvemos a decir que resuelva, pero en lugar de X, que eran los datos originales, le damos XX, que son los datos
Bien, cambiamos acá los nombres, pongámosle 2. Volvemos a clasificar con datos rescalados. Corremos esto. Y me sigue quedando una basofia. ¿Por qué me sigue quedando una basofia? ¿Qué pasó acá? Ah, acá tengo que poner XX, claro. Creo. ¿Qué está pasando acá? Bueno, no me doy cuenta que estoy haciendo mal acá, así que lo voy a comentar un segundo y lo voy a hacer de otra manera. Que es la manera... puede ser que haya que transformar... Me parece que no hace falta. No debería hacer falta. No me doy cuenta que estoy poniendo mal. Voy a hacer la otra manera de hacer el rescale, que es que lo haga Python directamente. Que lo haga Python directamente es usar la otra cosa que había importado, que era esto, el min-max scaler. ¿Qué es exactamente eso? Si miran la documentación de esto, hace exactamente la cuentita que nosotros queremos. X menos Xmin, X max menos Xmin. Y entonces, otra vez, la manera de usar esto es medio raro. Lo que hay que hacer es, de nuevo, otra vez, o sea, no es directamente una función que uno le aplica a los datos, sino que es un objeto que puede manipular distintos datos. Entonces voy a hacer scalar igual a min max scalar. O sea, estoy creando un escalador. ¿Qué hace el escalador? Todavía no sabe, porque no sabe ni quién es el mínimo, ni quién es el máximo, ni qué datos tiene que escalar, no tiene la menor idea de nada. Ahora le digo que fitee con la matriz X. Eso es lo que esa es la chanchada que estoy haciendo. Tienes razón, gracias. Esto debería ser una X, debería ser una Y. Y entonces esto lo voy a comentar un segundo. Y ahora sí. Gracias. Ahora sí, lo que veo son los mismos datos. Ahora están escalados distintos, están en el 0,1, 0,1, pero no importa, fíjense que para graficar, yo puedo graficar directamente con X, porque los índices de los datos son iguales, la única diferencia es que en uno están en la escala correcta y en la otra están en la escala deformada. Yo puedo graficar con X, lo que importa es que para la clasificación use los datos rescalados. ¿Ven? Acá vuelvo a ver la escala normal, pero los datos quedaron agrupados distintos. Estos tipos están todos juntos en el naranja, estos todos juntos en el azul, estos todos juntos en el verde. Se parece más a lo que uno diría a ojo. ¿Está bien? Bueno, el uso del min-max scaler se lo dejo a Santiago. Hago el último punto, ya me estoy pasando de tiempo, pero el último punto nos va a salir en 2 segundos y de paso les muestro la última funcionalidad que nos queda del Camins, que es lo siguiente. Lo que nos dice el ejercicio es... Nosotros clasificamos en 3 grupos, ¿por qué? Porque nos lo dijo el enunciado. ¿Qué pasaría si yo miro esta nube de puntos y no digo a ojo hay 3 grupos? ¿Qué sé yo? Por ahí hay 2, por ahí está este y este solo. Por otro lado, o no sé, por ahí veo una nube de puntos y no tengo del todo claro cuántos grupos me conviene poner. Entonces el criterio que uno usa es lo que se llama el criterio del codo, en donde lo que uno hace es poner distinta cantidad de grupos, que es lo que nos sugieren acá, o sea, clasificar para 1 a 15 grupos. Para todas esas clasificaciones, calcular el W y graficarlo.
Y lo que vas a ver es una curva que hace así, o sea, se cae para abajo. Esa caída es muy abrupta al principio y después medio que se plancha. Lo ideal es elegir el lugar en donde hace el codo, en donde ya bajó y todavía no está casi horizontal. Entonces, hagamos este dibujito y terminamos ahí. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer para muchos grupos, o sea, desde 1 hasta 15, entonces voy a hacer for k in range desde 1 hasta 16, digamos. ¿Sí? Porque acuérdense que el range termina uno antes del final. ¿Qué tengo que hacer? Eso mismo, la elbow curve. Exactamente. Lo que tengo que hacer es calcular los clusters. O sea, voy a hacer un clus igual a k-means con k-clusters. Y hacemos un fit de xx. O sea, vamos a aprovechar los datos rescalados. Voy a querer guardar el W. ¿Quién es el W? Bueno, esto hay varias formas de hacerlo. Una forma de hacerlo es decir, el W al principio es una lista vacía. Y entonces, a medida que yo, ¿qué va a hacer esto? Esto va a calcular los clusters para un grupo, o sea, metiendo todo junto en una sola bolsa. Bueno, entonces lo que hago es hacer w.append, o sea, le agrego a w, ¿qué cosa? El valor del w que corresponde a este cluster, a esta clasificación. Bueno, ¿quién era el valor del w? El valor del w es lo que internamente se llama inercia. Entonces acá tengo que poner clus.inertia guión bajo. ¿Por qué estos guiones bajos? No sé, porque el programador del sklearn es un molesto. Y entonces esto es el W. El W que le corresponde a la clasificación que acabo de calcular. Y entonces cuando este for termina, ya está, eso es todo lo que tengo que hacer. Esto lo que hace es calcular la clasificación con un clúster, guardar el W. Calcularla con 2 clusters, guardar el W. Con 3 y así siguiendo hasta 15. Los clusters, o sea, la clasificación en sí, los baricentros, todo eso lo olvidé, o sea, todo el tiempo lo estoy borrando, porque acá recalculo y borro, pero me estoy guardando los Ws. Entonces ahora lo que hago es el gráfico, lt.plot, ¿de qué cosa? Bueno, en el eje X quiero poner los valores de K, entonces voy a poner una range desde 1 hasta 15, o si quieren podemos hacer un link page, me da lo mismo, de 1 a 15 con 15 puntos, y en el eje Y voy a poner el W. Eso se demora un poco porque piensen que acá adentro le estamos pidiendo algo muy exigente, le estamos pidiendo que calcule toda la clasificación para un grupo, para 2 grupos, para 3 grupos y así hasta 15, pero lo hace bastante rápido y el dibujo es esto. O sea que lo que estoy viendo es para distintos valores de K, cuánto vale el W. Para K igual a 1 vale como 35 y pico, para K igual a 2 está por acá en 20, para K igual a 3 está en 10, K igual a 4, K igual a 6, bla, bla, bla. Sí, append es agregar, pero funciona sobre una lista. O sea que para eso lo que hice fue generar a W como una lista vacía, y a esa lista vacía le voy agregando. Se puede hacer un poco distinto, porque esto se puede hacer podríamos hacer así. Podríamos generar un vector de ceros de 15 casilleros, y si tenemos un vector de ceros, entonces lo que quiero acá es, en el casillero número K, enchufar el valor de la inercia. Y me tiene que dar el mismo dibujo. ¿Para qué hacemos el elbow cubo? En este ejemplo, no es que hace mucha falta, porque en realidad ya teníamos todo hecho, con 3 grupos y listo. El elbow, la curva esta, para lo que sirve es para, cuando no tenemos del todo claro cuántos grupos queremos poner, cuando no tenemos del todo claro cuántos grupos queremos poner,
lo que hacemos es esta curva, o sea, probamos con mucha cantidad de grupos y esencialmente elegimos un valor que esté por esta zona, o sea, en el lugar en donde se quiebra y deja de bajar en picada y se empieza a poner horizontal. Este es un buen valor, o sea, donde hace el codo es un buen valor. ¿Por qué? Básicamente porque si vos pones un valor de K muy grande, seguro que el W se achica. Porque, por ejemplo, qué sé yo, no sé cuántos puntos tengo acá, creo que había 300 puntos. Si vos pones 300 grupos, entonces cada grupo tiene un solo punto. Cada punto es su propio baricentro, y la distancia del punto al baricentro es 0, y entonces el W te da 0. O sea que poner muchísimos grupos tiene W igual a 0. Pero eso es lo mismo que no clasificar nada. Si cada persona es su propio grupo, entonces no clasificaste nada. Al revés, si los pones a todos en la misma bolsa, el baricentro queda por acá, la suma de todas las distancias queda gigante, lo mismo, o sea, no clasificas nada. ¿Cuál es un buen criterio de clasificación? Un lugar en donde hayas bajado bastante el valor de W, pero no estés poniendo grupos de más. Esto que ya está casi horizontal, lo que me está diciendo es, bueno, poner entre 11 y 12 grupos no me cambia nada, el W es medio que se queda igual. Y entonces lo que queremos es un valor que esté acá medio en el codo, que ya haya bajado el W, pero todavía no se haya puesto horizontal. Entonces, lo que nos dice la curva esta es, bueno, 3, que es lo que nosotros hicimos a ojo, es un buen valor para la cantidad de grupos, en este ejemplo. En este ejemplo se veía bastante claro a ojo. Pero en un ejemplo en donde no se ve a ojo, esto nos ayuda a elegir cuántos grupos queremos. ¿Está bien? Bueno, hoy solo me pasé 10 minutos, así que es un buen momento para terminar. ¿Alguna pregunta más? Y además terminé todos los ejercicios que iba a hacer. Ah, se los regalo, no hace falta. O sea, en el ejemplo que hice a mano, lo más práctico para calcular el W en realidad es que lo haga Python, pero dado que Python lo hace solo con este inercia, directamente calculen la agrupación y calculen la inercia y mandar fardo. Con esto pueden hacer hasta el ejercicio 10. Bien, perfecto. Dejo de grabar entonces.